Saludos cordiales. Quien les habla, la doctora María Herrera, participante de la primera corte del postdoctorado en hermenéutica y la interpretación científica de la Universidad de Yaracuy, la Universidad Experimental Nacional de Yaracuy, la UNED. En esta oportunidad comparto con todos ustedes el aporte al seminario número 3, Bitácora en busca del conocimiento, sobre el tema la interpretación y el conocimiento científico tradicional y el emergente a través de una línea de tiempo. La facilitadora que nos acompaña es la doctora María Ángela Herrera. Bienvenidos todos. La filosofía, cuyo significado se define como el amor a la sabiduría y al conocimiento, fue designada como una actitud humana ante el mundo, que implica sumergirse en la realidad de lo cotidiano para encontrarse con el último sustrato, con el último porqué. Así, los presocráticos en la historia de la filosofía antigua se conocían como preplatónicos y prearistotélicos, desde sus génesis populares como los primeros pensadores de Occidente, los que iniciaron la controversia filosófica. Todo es uno y la misma cosa, y este principio acuñado por los griegos vale para el Homo sapiens y todas las especies que conviven en el planeta Tierra. Tales de Mileto considerado como uno de los 7 sabios, fue el primero que se abocó a la filosofía natural. Tales no se deslinda totalmente del mito, pero dice que el agua es principio y fin de todo. Con este pensador entendemos que desde el inicio de los tiempos ha existido una relación armoniosa que ha vinculado al hombre con la naturaleza, haciendo ver que la reflexión sobre lo que son las cosas y de qué están hechas ha tenido como fundamento la indagación. Tales de Mileto admiró la naturaleza para buscar en ella el arjé, o principio fundamental de la existencia de las cosas. Ya en el siglo VI a.C., una serie de circunstancias sociales y culturales hicieron surgir a los primeros filósofos griegos. Estos pensadores buscaron su principio fundamental que explicará el universo, racionalizando la concepción religiosa que estaba implícita desde antes en los mitos y textos sagrados. Sócrates fue un filósofo griego de la antigüedad, considerado como uno de los fundadores de la filosofía occidental. Lo que diferencia a Sócrates del resto de los sofistas era el intento de superar el relativismo y de alcanzar una cierta verdad absoluta que permita organizar el desmoronamiento crítico de la política, la religión y el lenguaje en los primeros filósofos. Instauró en el discurso filosófico la pregunta como procedimiento, ¿qué es?, que posteriormente constituirá el fundamento de la ciencia. Es considerado padre de la ética. El objetivo de la ética socrática, que era el de educar al hombre por medio de un ejercicio del bien, es decir, del bien colectivo, justicia. Ese ejercicio tenía también un nombre, arete, la excelencia humana, la virtud. En este orden de ideas tenemos el pensamiento de Platón. Este se basó en la teoría de las ideas. Con esta establece el supuesto de la existencia de un mundo inmutable, independiente del mundo sensible, la existencia de un mundo de las ideas distinto del mundo real. Planteó un problema muy importante
que ha ocupado a filósofos y matemáticos: la posible independencia y objetividad de las estructuras formales sobre las que se construye el saber científico. Racionalismo. Aristóteles. Aristóteles, en cambio, desconfía de las ideas platónicas, que para él no pasan de ser abstracciones. La filosofía aristotélica se opuso a la enseñanza platónica por entender que ésta, con su teoría de las ideas, duplicaba innecesariamente los entes, ya que explicaba los entes reales por otros ideales. La obra de Aristóteles es una especie monumental, enciclopédica, de los saberes de su época, cuando todavía los conocimientos no se habían separado. El conocimiento filosófico como expresión teórico-práctico de la realidad se contempla en la ética aristotélica, ofreciendo un compendio de respeto, consideración, unión, ser justo, conforme a la razón, logos, aunado a la justicia y al razonamiento práctico, que ofrecen inagotables sugerencias para la reflexión, que aún mantiene su vigencia, cuyo centro es el hombre, sus vivencias y sus acciones, dirigida por la razón que busca el fin último, para lograr un apoderamiento de valores y por ende el bien supremo, que no es más que la eudaimonia, felicidad, y ella repercute en la moral y en las virtudes del hombre. Continuando, tenemos la filosofía medieval, que se desarrolla en Europa, Oriente Medio, va desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía medieval constituye una mezcla de las doctrinas cristianas, judías e islámicas y la filosofía heredada de la antigua clásica, como la Encarnación y la Trinidad. La filosofía de Platón y Aristóteles fueron de gran influencia en el desarrollo de la filosofía escolástica medieval. Los textos de Aristóteles llegaron a Europa gracias a Averroes y Avicena. Uno de sus exponentes, Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tuvo a Dios como tema central de su pensamiento. Sin embargo, valoró la experiencia sensible y el poder de la razón con una filosofía que mostraba una vigorosa tendencia hacia lo concreto. Su obra marca uno de los momentos culminantes del pensamiento medieval, realizando la síntesis más acabada entre el aristotelismo y la doctrina cristiana. Así, la filosofía es supeditada a la religión. El objeto era explicar la verdad revelada desde la relación entre la fe y la razón. Ya en la época de la modernidad, está marcada esta época por la autonomía, que es el suceso donde el pensar habita en el hombre luego de siglos en el que la palabra era revelada por las Sagradas Escrituras. Es a partir del pienso luego existo del filósofo René Descartes que la subjetividad es la posibilidad de dudar, de experimentar, de elaborar y construir conocimiento de manera autónoma. Sin embargo, muy a pesar de su inteligencia, el hombre no es la especie más poderosa, porque desde que nace necesita del cuidado de la madre. Por eso, la naturaleza es superior a la condición humana. Montesquieu sabiamente señala, pero no se puede decir
que el mundo inteligente esté también gobernado por el mundo físico. Incluso las plantas en las que no advertimos sentimientos ni conocimientos cumplen mejor las leyes. A lo largo de la historia se ha buscado la posibilidad de la verdad, fundamentada en el origen del conocimiento y el método apropiado para llegar a ella. En atención a la autonomía del sujeto investigador, sus tendencias o estilos de pensamiento, su creatividad, su forma de proceder en la búsqueda del conocimiento, será más eficiente y más apasionado por su poder creador e innovador. Así, la posición filosófica subyacente a la postura epistemológica como a la elección de determinado paradigma de investigación consolidarán esta producción y generación del conocimiento científico. Es necesario que a la luz del siglo XXI, cargado de mucha información y la producción diaria de grandes sumas de conocimiento, sean abandonadas antiguas formas de pensar y se pueda avanzar para poder aceptar un conocimiento logrado a partir de otras opciones con una sustentación filosófica, epistemológica, coherentes, con métodos alternos capaces de trascender al positivismo, como es el caso de la hermenéutica. En esta lámina se da a conocer los aportes para la construcción del conocimiento científico desde la postura filosófica hermenéutica. Dilthey, hermenéutica metódica. Dilthey se interroga sobre las condiciones de posibilidad epistémicas y metodológicas de las llamadas ciencias humanas para que su interpretación del mundo alcance igualmente universalidad y objetividad. En este orden, se hace referencia también a los aportes de Husserl. Para él, el tema del horizonte es uno de los primeros que más lo inquietó. Toda experiencia posee una estructura de horizonte u estructura horizontal. La percepción de lo singular tiene lugar en la forma de secuencia temporal, en la que cada experiencia actúa de elemento clarificador de una experiencia anterior o susceptible a ser clarificada por otra posterior, pues toda experiencia implica una presciencia, un saber con antelación o un saber en relación que pertenece a la estructura del mismo. Por su parte, Heidegger procura la renovación del pensamiento filosófico occidental a partir de la superación del pensamiento metafísico. Consideró que la pregunta por el ser debía ser el hilo conductor de toda filosofía y que el ser humano es un ser interpretativo, porque la verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa. Por tanto, la interpretación no es un instrumento para adquirir conocimientos, es el modo natural del ser de los seres humanos. Se interpreta la realidad con el fin de llegar a la comprensión a partir del significado. Heidegger trabaja el concepto de Dasein, existir ahí. Dasein significa el estado de arrojamiento en el que se encuentra el ser humano en su existencia. El Dasein expresa que la existencia humana está relacionada con las condiciones de posibilidad. Otro concepto importante para Heidegger es la conciencia del tiempo. Estos quedan bien desarrollados en su gran obra Ser y Tiempo.
Ricord, filósofo de los diálogos, considera la hermenéutica como una continuidad o consecuencia filosófica de la propia fenomenología. Otro filósofo hermeneuta es Gadamer. La hermenéutica contempla, para Gadamer, el estudio de todas las acciones del ser humano, centradas en el lenguaje y el fenómeno de la comunicación para la interpretación y la comprensión. Según Gadamer, la hermenéutica es el arte del entendimiento que reside en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta la comprensión, que consiste en todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él o con ella. Es un saber peculiar, lo mucho que queda por decir cuando algo se dice. La culminación sería llegar a ponerse de acuerdo. El ser es la representación es el lenguaje, acción humana, acontecer de la verdad, interpretación y comprensión. Luego, el ser es finito y cambiante, se da en el devenir histórico. En Habermas prevalece como uno de los pensadores hermenéuticos de la vida contemporánea. La hermenéutica, desde la postura emancipadora de Habermas, aspira a llegar a una comprensión profunda de los fenómenos desde el punto de vista de quien las lleva a cabo, en su contexto y condiciones. Interpretar para orientar el diálogo intersubjetivo y el compromiso social o político. Hermenéutica, desde el pensamiento emancipatorio decolonial, replantea su tarea emancipadora de las ataduras propias de las sociedades modernas, capitalistas y sus procedimientos jurídicos. Esto se logra mediante la comunicación racional que los seres humanos son capaces de sostener en función de su liberación. Ahora bien, para concluir, podemos afirmar que el filósofo se caracteriza por una continua búsqueda del sentido de las cosas y la vida, un observador atento y suspicaz, un formulador de preguntas y buscador de respuestas, que descubre en lo cotidiano y común lo real, extraordinario e insólito. Así, cada tendencia, propuesta e idea, cada método podría ser posible la verdad. En tal sentido, el auténtico filósofo es un eterno indagador de la verdad. Tiene presente lo que ya Sócrates nos dejó en su reflexión: yo solo sé que no sé nada. Y por eso, el ejercicio de la investigación. Todos nosotros tenemos nuestras tendencias para abordar la realidad. Ellas vienen dadas por los estilos de pensamiento, los cuales equivalen a la forma de cómo seres concebimos la realidad, si se le concibe de forma